Antes que nada, agradecerle a Dios por la vida de Carlos, que está con nosotros. Nos visita por primera vez, su mamá Josefina, están allá. Este, Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia. Nuestro hermano Carlos visita por segunda vez, ¿verdad? Bienvenidos, y todos ustedes, a todos, bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a la iglesia. El Señor permite que podamos hoy reunirnos y podamos juntos abrir las Escrituras. Creo que traemos el mismo deseo de conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que Dios cumpla sus propósitos entonces en este día. Vamos nosotros, hermanos, a ir a la Escritura, al libro de los Hechos, capítulo número 2, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Y también agradecer a nuestros hermanos que nos están siguiendo hoy por YouTube y por Facebook, hermanos. Bienvenidos también. Qué bueno que en este día también hayan tomado ese tiempo para poder juntos aprender, aunque sea a lo lejos. Sé que Dios no está limitado, Dios no limita su poder, y el que trate con alguien también y le hable a alguien a través de un medio como es la internet, hermanos. Voy a leer, hermanos, verso número 46. Va a aparecer en la pantalla. Dice el texto: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Vamos a orar y pedir el favor del Señor a nuestras vidas, y vamos a continuar, hermanos. Padre bueno, gracias por el tiempo que nos das juntos como iglesia, de poder abrir las Escrituras, de buscar escudriñar tu palabra, de buscar profundizar en estos temas tan importantes acerca de la membresía. Deseamos, Señor, que tu espíritu, tu buen espíritu, hable a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Así que sea tu palabra la que nos confirme, Señor, en quién hemos creído, y también, por otro lado, que tu gracia, Señor, sea confirmada en la vida de otros hermanos que hoy están tal vez viéndonos allá en YouTube, en Facebook, y de los que hoy estamos acá reunidos. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Leo nuevamente el versículo número 46. Dice: y perseverando unánimes, hermanos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando nosotros leemos el versículo solo, creo que entendemos a quién se está refiriendo, hermanos, ¿cierto? Se está refiriendo a aquellos que en unos versículos antes, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, verso 41, perdón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando, se está refiriendo de aquellos nuevos hermanos, que habían sido añadidos a la iglesia. Y había algo en particular que los hacía, por así decir, diferentes a otros. Había algo que les hacía diferente a los demás. Y es que estos hermanos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos estos textos, nosotros vemos
a personas con un mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo deseo, con un mismo espíritu, queriendo agradar a aquel que los había perdonado de sus pecados. Habían recibido el mensaje del Evangelio. Para estos hermanos era claro entonces lo que había pasado en sus vidas, y es que entonces comienza o surge, por así decir, la iglesia naciente, la iglesia nueva, nuevecita ahí del libro de los Hechos. Así que dice que perseverando, ya estaban perseverando, ya estaban participando, ya estaban caminando la doctrina. Sin embargo, estos hermanos no es que fueran hermanos que fueran ocasionales, sino que eran hermanos constantes, perseverantes en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Algo había ocurrido, al parecer, en la vida de estos hermanos. Así que vamos entendiendo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pudiéramos hacer exégesis solo del versículo y poder hoy hacer un tema, pero hoy queremos tratar, como apareció anteriormente, queremos hablar acerca de aquellos requisitos que necesitamos nosotros para integrarnos a la membresía como tal de la iglesia. Eso es lo que va a ocupar hoy nuestro tiempo, en eso vamos a profundizar. Dice entonces el texto 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, hermanos, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si hay algo que vemos en la vida de la iglesia, es que en varias partes o textos de la Biblia, en toda la Biblia, el Nuevo Testamento es más claro en esto, de cómo habla en diferentes momentos de números. Por ejemplo, en este momento pareciera como alrededor de un poco más de 3,000 hermanos. En este momento habían un poquito más de 3,000 hermanos. En el sermón hace unos días el apóstol Pedro había compartido un mensaje y se habían añadido a la iglesia, dice el texto 41, como 3,000 personas. No es que el texto como que esté divagando y podamos decir, pues no se tiene la certeza, se tiene la certeza. Los hermanos tenían un número de miembros que ellos reconocían en las diferentes iglesias como hermanos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, sean puestas en las listas a las viudas, da una edad, y dice, sean puestas en las listas a las viudas. Nos habla de personas que eran conocidas en la iglesia. Hablamos de la iglesia local, hermanos. Entonces, no es que hablemos así como algunos quieren creer y pensar, somos parte de la iglesia universal. Y yo soy parte de la iglesia universal. Yo también soy la iglesia. Y yo decía en el primer mensaje que compartíamos acerca de la membresía, algunos no quieren someterse a la membresía de la iglesia, del gobierno de la iglesia, a la misma iglesia, y por eso prefieren ser parte de la iglesia universal, o también en otras palabras le llaman la iglesia invisible. No quieren someterse a una iglesia y por lo tanto es más fácil yo seguir al pastor YouTube, al pastor Facebook, porque a él yo no le rindo cuentas. Él no se sienta conmigo para preguntarme de cómo estoy, de cómo va mi cristianismo, de cómo va mi crecimiento, de cómo está mi vida espiritual. Facebook no me pregunta, el pastor YouTube no se mete en mi vida y por lo tanto la llevamos tranquila, la llevamos bien. Sin embargo, cuando nosotros llegamos nos añadimos a la membresía de la iglesia como tal, hemos nosotros, número uno, entender
que somos parte de un cuerpo. No somos el miembro por allá que anda perdido. No somos el miembro que anda o que vive fuera del cuerpo. Pertenecemos a un cuerpo, hermanos. Cuando, recuerden la semana anterior, nos hablaba nuestro hermano de las analogías, ¿se acuerdan ustedes? Y pertenecer al redil de las ovejas o ser parte del redil de Dios, no quiere decir entonces que en el redil de Dios anda una por allá, la otra por allá, la otra. A cada quien anda por su lado. No es así. El Señor conoce a sus ovejas, las conoce por su nombre. Sus ovejas, cuando escuchan su voz, dice que conocen la voz del pastor. Así que, hermanos, el pastor no está allá, no está luego por allá y luego está por allá, está donde está el redil, donde está nos hace la comparación de como una manada, ¿verdad? Como de un grupo de ovejas al que el pastor le dedica su cuidado. Entonces, hermanos, es importante que nosotros vayamos entendiendo estos principios. Y es que algunas personas rechazan la membresía de la iglesia. No queremos decir que todos y todas, pero muchos rechazan la membresía de la iglesia porque creen que significa hacer a veces esfuerzos sobrehumanos o extraordinarios que yo no estoy dispuesto a hacer. Y varios no quieren ser parte o rechazan la membresía de la iglesia. También creen algunos que significa que han de mejorar los estándares de comportamiento que están llevando para poder acceder a la membresía. Entonces eso a veces les detiene y a veces eso nos lleva a pensar, no, es que esto me implica esfuerzos, me implica que los estándares son altos y que yo no voy a poder llenar o cumplir ese estándar que Dios me está pidiendo. Es demasiado alto, podemos también otros pensar. Ambas cosas, hermanos, suenan como lo opuesto a la gracia, mis hermanos de Dios. Estas cosas son lo opuesto a la gracia de Dios, a la cual, hermanos, la gracia es gratuita. El perdón es gratuito. No es fácil, hermanos, entonces a veces no es difícil comprender por qué la gente piensa de esta manera. Normalmente la membresía, mis hermanos, conlleva como requisito algún tipo de estándar. Por ejemplo, debemos de ser lo suficientemente rico para acceder a un club. Sí, a veces de un club de campo, por ejemplo, a veces hay que ser lo suficientemente famoso para participar o ser parte de un grupo de moda. A veces también hay que ser lo suficientemente inteligente para ser parte de un grupo de debate también, lo bastante rápido. A veces para un equipo de atletismo y lo suficientemente comprometido para una asociación benéfica. A veces hay ciertos requerimientos en algunos lugares, ¿verdad? Por definición, mis hermanos, ser miembro de algo es ser algo. Es ser algo. Entonces, algo que otros no son, de hecho. Esto suena, hermanos, también, esto que estoy diciendo suena peligrosamente exclusivo, ¿cierto? Entonces, ¿es posible que el concepto de membresía eclesial, es posible que empuje a los cristianos hacia el moralismo o el fariseísmo? Pregunta, ¿es posible que el concepto de membresía eclesial entonces nos empuje a los cristianos hacia el moralismo o el fariseísmo? En algunos momentos déjame decirte que sí. El cristianismo, hermanos, no se basa en los requisitos exactamente. No se basa o no es que cumpla unos ciertos requisitos. Se basa más, hermanos, en la gracia de Dios. Tiene que ver más con la gracia de Dios
en nuestras vidas, hermanos. Y debemos ser sinceros. Es fácil ir por un camino moralista con respecto a la membresía de la iglesia. Pero, hermanos, considera cuán rápido podemos empezar a pensar erróneamente. Podemos pensar muy rápido y de manera errónea. Jesús es, por ejemplo, Jesús es perfectamente santo. Jesús es santo, ¿no? Es perfecto en santidad, Cristo. Por tanto, representar a Jesús significa que debemos ser santos, ¿verdad? Va. Y de ahí pensamos, hermanos, que también significa que el requisito para la membresía de la iglesia es la santidad. Por tanto, despreciaré a cualquiera que no sea tan santo como yo. O sea, me puede llevar a pensar erróneamente. Yo puedo pensar en un momento de manera equivocada y decir, si alguien no es santo como yo, creo que no puede ser parte de la membresía de la iglesia. Puedo pensar como pastor, por cuanto no es como yo, este o aquel hermano, creo que ni debo de recibirlo en mi iglesia. Puedo yo pensar erróneamente. Puedo yo llegar a tener un pensamiento fariseico. Puedo yo ser un poco así, hermanos. Entonces, puedo yo ir a ese extremo. Hasta algunos hermanos enseñan a sus, piensa esto, si por ejemplo yo pienso, ok, como aquellos hermanos no crían a sus hijos en casa como yo, entonces no puede ser parte de la iglesia. Nosotros podemos cambiar verdaderamente el sentido, el principio espiritual que las escrituras nos marcan por otras cosas, hermanos, por otras cosas. Podemos perder rápido de vista esto, hermanos, y pensar equivocadamente. Podemos pensar, bueno, como este hermano, aquella hermana no ora el mismo tiempo que yo, pues creo que no puede ser parte de la membresía de la iglesia. A veces tenemos algunos conceptos equivocados también acerca de quién puede pertenecer a la membresía de la iglesia. Este otro hermano no entiende la Biblia como yo la entiendo y por lo tanto no puede pertenecer a la vida de la iglesia. Pero hermanos, eso es pensar equivocadamente. Eso es pensar erróneamente. Eso puede ser un pensamiento fariseo aún en alguno de nosotros. O sea, ¿ves a dónde nos lleva, hermanos, esto? A un legalismo religioso. Esto sería la antigracia, hermanos. Esto sería la antigracia y el antievangelio, lo que estamos nosotros queriendo decir y enseñar a otros, cargar a otros en sus hombros. ¿Cuáles son entonces exactamente los requisitos de la membresía de la iglesia? ¿Quién puede acceder a la membresía, hermanos? ¿Quién puede acceder a la membresía? Varios de la iglesia, a veces, por lo menos un par de hermanos se han acercado y nos han dicho, o me han dicho en lo personal a mí, bueno, ¿y yo aquí qué soy? ¿Y yo aquí qué soy? Otro ha dicho, no me siento parte de la membresía o no me siento parte de esta iglesia. No me siento parte. Y son preguntas, puedo decirte en cierta manera, algo sinceras, no del todo, no del todo. Y bueno, creo que en la evolución del mensaje vamos a ir comprendiendo esto también. Y creo que uno de los privilegios que el Señor nos ha tocado a algunos hermanos, a mí en lo particular, hermanos, es poder disfrutar y poder
llevar a cabo algunas entrevistas con varios de nuestros hermanos para conocer la obra de Dios en ellos, para, para estos puedan ser recibidos a la membresía de la iglesia. El Señor nos ha permitido el poder pasar tiempo con algunos y poder sentarnos juntos y poder hacer algunas preguntas más precisas, más concisas acerca de nuestro estado espiritual, poder conocernos más, nuestra vida como iglesia, nuestra vida o nuestro devocional. Y podríamos decir, hermanos, que cuando yo hago eso, es como, podríamos decir, es como permanecer a la puerta del redil de las ovejas y supervisar que solo entren ovejas al redil, no otra cosa. Queremos que entren ovejas. Yo puedo equivocarme en algún momento, puedo equivocarme, pero basándome en lo que la persona dice en la entrevista, puedo recomendar a otros hermanos, al pastor mismo, o podemos recomendar a la persona, a quienes a la vez, hermanos, esto se ha llevado así últimamente en la iglesia, de que a su vez el pastor pueda nuevamente, ¿verdad?, platicar en algún momento dado, entrevistar a nuestros hermanos y pasar un tiempo y conocernos. Yo sé que en diferentes lugares el proceso de membresía puede tardar. Leyendo algo acerca de la historia de una iglesia en específico, en algunos hermanos en algunos duraban entre 4 años, 3 años. Hoy escucho en algunos que puede pasar 1 año y otros he escuchado que 3 meses. Nosotros no tenemos un tiempo así definido y decimos, en tanto tiempo este hermano va a ser admitido a la membresía. Repito, nos tomamos el tiempo, nos conocemos, varios de los que hoy han sido añadidos a la iglesia hace unos días, más o menos conocen que y saben que pasamos un tiempo con ustedes, de poder conocerlos, de poder platicar con ustedes, de poder conocer su testimonio, de poder ver la obra de Dios en sus vidas. Y eso de cierta manera y de acuerdo a las escrituras nos da paz para darles la bienvenida a la iglesia o a la membresía de la iglesia. Entonces, en base a algo, iniciamos por algo, decía yo, bueno, vamos avanzando y gracias a Dios que esta iglesia no tiene un pastor, tiene varios hermanos que están ayudando en el liderazgo de la iglesia y en base a varios hermanos, bueno, es que después de orar, después de meditar en las escrituras, es como podemos ver y decidir, ok, este hermano creo que es un hermano que podemos añadir a la membresía de la iglesia. De eso quiero hablar ahorita. ¿Quién puede acceder a la membresía de la iglesia, hermanos? ¿Quién puede acceder a la membresía de la iglesia? Una respuesta así tan sencilla es los que han experimentado la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios en su vida. Los que han experimentado la gracia de Dios, la gracia salvadora en sus vidas. Y quisiera comenzar aquí hablando de estos requisitos. Número 1, hermanos, han experimentado el nuevo nacimiento. Es importante, hermanos, que quienes quieran pertenecer a la membresía de la iglesia hayan experimentado la obra milagrosa del nuevo nacimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5, dice, respondió Jesús, ¿a quién? A Nicodemo, alguien que conocía las escrituras, alguien que si fuese por el conocimiento bíblico, tener cierto conocimiento bíblico, hermanos, Nicodemo estuviera en primera fila de la membresía.
pero no era así. Si fuese, repito, por el conocimiento escritural, por los estudios teológicos y académicos, hermanos, en verdad que Nicodemo no tenía problema con eso, ¿cierto, hermanos? Era un doctor de la ley, era un maestro, era alguien que enseñaba de la ley. Sin embargo, en él no había ocurrido algo que en Pedro, en Juan, en Santiago, en Bartolomé, etcétera, hermanos, había ocurrido, y es que él no había nacido de nuevo. Él no había nacido de nuevo. Entonces, hermanos, repito que es importante que aquellos de que quienes quieran pertenecer a la membresía de la iglesia hayan experimentado la obra sobrenatural de Dios, del Espíritu Santo en su vida. Jesús dice a Nicodemo que le era necesario entonces nacer para entrar a ese reino, al reino de Dios, pertenecer a ese reino. Hemos dicho que para pertenecer al imperio de Cristo, hermanos, hemos de someternos voluntariamente unos a otros, porque Cristo ha cambiado nuestra naturaleza pecaminosa, nos ha vestido del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad, en la verdad. Hermanos, hemos conocido el poder de Dios. Ha ocurrido un cambio en nuestros corazones. Y debemos de alguna manera de estar seguros de que este hermano, de que esta hermana a quien le vamos a extender la mano en señal de compañerismo, por lo menos haya experimentado el nuevo nacimiento. Haya nacido de nuevo, hermanos. Lucas, hermanos, en la escritura, Lucas añade una nota histórica acerca de esos tiempos iniciales. En Lucas 2:40, en Hechos, 2:47, el texto que leíamos hace un momento, en la parte B dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era alguien que había experimentado entonces, repito, el nuevo nacimiento. Ya hace rato que explicábamos en el tema de discipulado que tuvimos aquí en los días domingos en la tarde, decíamos que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios. No fue porque lo pedí, no fue porque lo deseaba en mi corazón, fue la gracia de Dios derramada en nosotros. Fue la obra de Dios, el Espíritu Santo, el que nos trajo a Dios y a ese nuevo nacimiento. Es la obra de Dios, hermanos. La membresía, por así decir, el que yo te diga, te vas a unir al cuerpo de Cristo. Yo sé que algunos antes de esto ya son parte de la membresía, parte de la iglesia. Todavía no de la membresía, pero parte de la iglesia porque han sido ya perdonados. Sin embargo, hermanos, es importante que vayamos comprendiendo, decía, estos puntos. Estos hermanos habían nacido de nuevo. También en este mismo libro de Hechos, capítulo 5, verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. En las Escrituras, principalmente el libro de los Hechos, en varios momentos nos dan números, por ejemplo, de la iglesia. Vamos a ir comprendiendo con los demás estudios que vamos a seguir teniendo, que en verdad las Escrituras nos dan un número con el propósito de que primero el pastor sepa a quién va a cuidar. El pastor tiene que tener claro quiénes se han sometido a Dios para seguirle, y el pastor también tiene el compromiso entonces de poder discipular a estos hermanos. De poder discipular, de que este hermano ha dicho: yo también me he sometido al imperio de Cristo, es decir, al gobierno de Cristo, vivo en el reino de Cristo ahora, he dejado el reino de las tinieblas y ahora vivo en el reino de la luz de Cristo,
de su perdón, de su gracia, y por lo tanto, hermanos, iba a decir, es fácil entonces ahora trabajar. Déjame decirte que algunos somos un poco difíciles. Aun cuando venimos a Cristo, algunos somos un poco difíciles. Me incluyo, hermanos. Somos un poco difíciles en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar y déjame decirte que a estos hermanos, así como yo, el Señor también nos recibe como sus hijos. O sea, el hecho de que sea yo algo difícil, de que no piense como mi hermana, de que no piense como mi otra hermana, como mi hermano, no quiere decir que yo no sea parte de la iglesia. Soy parte de la iglesia, aunque piense diferente. Hay algo hay algo que tiene mi hermano, tiene mi hermana, yo tengo, y es la obra de Dios en mi vida. Ambos compartimos algo similar. Por eso cuando leíamos el libro de los Corintios, la carta de los Corintios, capítulo 12, la palabra dice un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo bautizo. Tenemos algo en particular. No dice la misma forma de ver las cosas, pero sí, hermanos, tenemos algo que nos hace parte de ese cuerpo entonces de Cristo. En este mismo punto, del nuevo nacimiento, también vemos lo siguiente, hermanos. Ha habido arrepentimiento en nosotros. Ha habido un nuevo nacimiento, por lo tanto ha habido arrepentimiento. Van de la mano. Van de la mano. Ha habido arrepentimiento, hermanos. Esto se ve reflejado en nuestra manera de vivir, hermanos, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, hermanos. Se ha operado un cambio en nosotros porque hemos experimentado el arrepentimiento de nuestros pecados. Ahora caminamos en sentido opuesto al que antes, hermanos. Pensamos diferente a antes de venir a Cristo. Ahora, hermanos, ahora hemos cambiado nuestra manera de vivir y no ha sido nuestro ese cambio, Dios lo ha hecho. Dios ha dado arrepentimiento, en su gracia nos ha dado arrepentimiento. De hecho, nosotros no buscábamos a Dios, dice la Escritura. Nadie busca a Dios. No buscábamos a Dios. Fue el evangelio predicado, entonces, la fe viene por el oír, ¿estamos de acuerdo? La palabra, para venir a Cristo, a los pies de Cristo, usó como herramienta la predicación de la palabra. Esto, en la predicación de la palabra, hermanos, algunos nos han dicho a veces de manera así particular, hermanos, en la predicación de hoy solo me estaban predicando a mí. Y bueno, es que a veces ni conocemos a las personas, a todas las personas, no estamos viviendo en sus hogares, pero a veces la persona, al escuchar la predicación, el mensaje de la palabra, Dios les trae convicción de pecado. Y eso es obra del Espíritu Santo. No es obra del pastor, es obra del Espíritu Santo. El pastor, hermanos, es solamente el instrumento, nada más, pero es Dios entonces trayéndonos al arrepentimiento, trayéndonos a la convicción de pecado. No podemos nosotros arrepentirnos sin una convicción de pecado. Por lo tanto, ha habido un convencimiento de que nosotros somos pecadores. Somos pecadores, y cuando nos reconocemos pecadores, es muy seguro que también entendamos que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador, hermanos. El Señor no solo nos muestra, ahí mira, ahí está la herida, sino nos da la medicina para nuestra alma. Cristo, nos presenta a Cristo el Evangelio, hermanos. Nos lleva a Cristo, nos lleva a mirar a Cristo, a ver a Cristo en todo momento, hermanos. Entonces, ahora seguimos a Dios. Nos hemos arrepentido, hermanos, de nuestros pecados. Seguimos a su Hijo Jesucristo ahora. El cristiano no comienza solo con la fe. Ambos comienzan con el arrepentimiento, hermanos. Jesús dijo en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio.
El arrepentimiento es el fruto, mis hermanos, del quebrantamiento dado por el Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento es el fruto dado por el Espíritu Santo. Dijo alguien lo siguiente sobre esto mismo. Dijo lo siguiente, hermanos: si me propusiera escribir una guía de requisitos para aquellos que efectúan entrevistas para la membresía, iría directamente a las bienaventuranzas del Evangelio según Mateo. Y dijo esta persona lo siguiente: escribiría algo parecido a esto. Busca a aquellos que son pobres en espíritu, que lloran por sus pecados, que no tienen derecho siempre insistiendo en sus propias opiniones, sino que son mansos, que están asqueados del pecado y de todos sus efectos, que tienen hambre y sed de justicia como si fuese agua viva. Cuando encuentres gente como esta, asegúrate de que sepan quién es Jesús. Asegúrate de que Jesús es el único que llena sus espíritus empobrecidos, el que ha perdonado sus pecados, el que recibe sus vidas y la adoración, aquel de cuya justicia ellos dependen y están buscando. Cuando encuentres a tales personas, diles que se unan a la iglesia. Diles que se unan a la iglesia. Escribió alguien: a aquellos que entrevistan a personas para pertenecer o buscar requisitos para pertenecer a la iglesia. Esto entonces, hermanos, ¿cómo se referiría un pecador arrepentido? ¿Cómo diría un pecador arrepentido? Sí, soy un gran pecador. Sí, soy culpable de juicio. Cuando nosotros nos reconocemos pecadores, nos reconocemos culpables de juicio, merecemos el castigo. Eso es lo que merecíamos, hermanos, por nuestros pecados. Pero cuando venimos a Cristo decimos: pero gloria a Dios. Jesús murió en una cruz por mis pecados. Ahora es mi Señor y lo sigo. Él es mi Salvador. Eso es arrepentimiento, hermanos. Eso creo debemos de buscar en un corazón que quiere añadirse a la membresía y que debemos ver. Fíjate que no es la perfección moral de la persona que la cualifica para la membresía eclesial, hermano. No es la perfección moral, entonces. Es justamente lo contrario. Es justamente lo contrario. Lo que la cualifica es el reconocimiento de la falta de perfección junto con la necesidad de obtenerla. Eso, hermanos. No cualifica a la gente que nunca peca, sino la gente que lucha contra el pecado, hermanos. La labor entonces, por así decir, judicial de la iglesia no es confirmar a los justos, sino a los injustos que tienen hambre y sed de justicia. La justicia que solo Dios puede dar en Cristo, hermanos. La iglesia está para eso, hermanos. Nosotros como iglesia. Esto sería otra forma de resumirla, hermanos. Lo que hace a la gente aceptable para la membresía no es su propia pureza moral, sino Cristo, hermanos. Cristo en la vida de ese pecador regenerado. Cristo en la vida de aquel que quiere añadirse a la iglesia. No es un hombre moralmente bueno. Es aquel que se reconoce pecador. Es aquel que se reconoce pecador y busca ser más como Cristo. Hermanos, aquí te digo algo. El discipulado tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. El discipulado lo que busca es hacer discípulos de Cristo
Es el barro en manos del alfarero, es ir siendo transformada nuestra vida a la imagen de Dios. Por eso es que cuando no te veo en el discipulado, tú me dices, yo estoy bien, hermano. Creo que eso es lo que entiendo de ti. Oh, hermano, estoy perfecto. Yo estoy ya completo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, hermanos. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo crees? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es ese día? Cuando Él venga. ¿O de plano nos mande llamar? ¿Vas a ser perfecto el día que Cristo te mande a llamar? ¿O cuando le veamos venir con su ejército celestial en las nubes? Ese día vamos a ser perfectos y completados y glorificados en Cristo, hermanos. Por lo tanto, ahorita el cuerpo, si eres miembro, necesitas del cuerpo de Cristo. Es cierto que si entonces vivimos de esta manera, si nos hemos arrepentido, tenemos hambre y sed de justicia. Hay necesidad en nosotros de Cristo. Nosotros necesitamos como miembros estar pegados al cuerpo, hermanos. El cuerpo bien unido va a ser que mutuamente, hermanos, nos estemos edificando y nos estemos llevando a crecer a través de la palabra, a través del compañerismo, a través de las oraciones, a través del compartimiento del pan. Hermanos, de esa manera Cristo va a comenzar a llevarnos a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual, hermanos. De hecho, la palabra discípulo en su significado más sencillo es un aprendiz. Estamos aprendiendo, hermanos. Aquí no hay ningún maestro, solo hay discípulos. Sí, yo sé que Dios da dones a los hombres como el de maestro, pero hermanos, todos somos discípulos. El pastor es un discípulo también. El pastor necesita ser discipulado. Me puedo tomar unas vacaciones y decir, bueno, ustedes tomen el discipulado porque yo estoy completo. Hermanos, yo necesito ser discipulado. Yo también como pastor necesito ser discipulado por mi pastor. Por eso estoy ahí, hermanos, no porque, hermanos, ya esté completo. Necesito ser enseñado, necesito aprender cada día, necesito estar con mis hermanos. Esto nos lleva al siguiente requisito, mis hermanos, nuestra fe y experiencia en Cristo. La iglesia local, hermanos, debe poseer evidencia de la experiencia de salvación del candidato. La iglesia local debe poseer evidencia de la experiencia de salvación del candidato, de aquel que quiere añadirse a la iglesia, de aquel que quiere ser parte de la membresía de la iglesia. El que aspira entonces a ser miembro debe brindar un testimonio creíble de la transformación de su corazón, que es necesaria, hermanos, para incorporarse a una asamblea local, a una iglesia local. Es necesaria. Estos que leíamos, que leemos, hermanos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, hermanos, había una evidencia: su fe en Cristo, su fe en el Señor. A lo largo de la historia del cristianismo, de la iglesia en especial, hermanos, de ahí que se hicieron, varias iglesias se hicieron profesiones de fe, por ejemplo. Hubieron y han habido profesiones de fe. Desde muy temprano la iglesia ha sufrido, hermanos, más que nadie, ataques del diablo, ataques a la fe en Cristo, a la fe de Cristo. Entonces, es necesario, hermanos, dice Romanos
10, verso 9, hermanos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No exactamente nosotros tenemos que recitar con nuestra boca el versículo, hermanos, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. No es exactamente, hermanos, que nosotros recitemos algo así. Tenemos que tener claro, hermanos, el principio de que Cristo, de que ha sido Cristo y su obra en la cruz lo que te ha salvado. Eso es lo que hemos de creer. En eso debe estar cimentada nuestra fe, hermanos. En que Cristo se ha dado en la cruz. Mira, ¿cómo viene el evangelio a la vida del pecador? Primero, oímos el evangelio. Viene el Espíritu Santo, nos convence de que somos pecadores. Creemos que somos pecadores. Venimos a la fe. Creemos que somos pecadores. El Espíritu nos convence de que somos pecadores. Y asimismo creemos nosotros que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, hermanos. Nosotros creemos. A través de la fe, nosotros recibimos la salvación de nuestros pecados. A través de la fe. Nosotros, hermanos, entonces necesitamos creer para ser salvos y en muchos momentos hemos de entenderlo, hemos de confesarlo también en nuestras vidas. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, le escribe en el capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Decía yo hace un momento, en la iglesia primitiva, algunos negaban, por ejemplo, que Jesús fuese completamente humano. Muchos negaron que Jesús fue humano también, que fue Dios, que fue humano. Los gnósticos, hermanos, comenzaron a meter su enseñanza y puedo decirte que algunos hermanos comenzaron a ser arrastrados a esas falsas enseñanzas. Era importante que la iglesia creyera, tuviera una fe sólida. Juan les escribe lo siguiente en su primera carta, hermanos, capítulo 4, verso 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Habían profetas que decían, sí, yo también creo en Jesús. Soy uno de los tuyos. Pero Juan dice, necesitas probar los espíritus. Necesitas probar los espíritus. Puede que no sean de los nuestros, hermanos. Han pasado, hermanos, 2000 años. Han pasado 2000 años y las falsas enseñanzas no han hecho otra cosa, hermanos, que aumentar. Cuando nosotros vemos los credos de algunas iglesias, no es porque se han puesto a hacer credos porque no tienen nada que hacer. O para así como adornar un poquito más a la doctrina de la iglesia, al credo de la iglesia, sino, hermanos, son importantes para nosotros. Entender y saber en quién hemos creído. Entender. Esto mismo le pasó a Pedro cuando nuestro Señor le pregunta, ¿y los hombres quién dicen que soy yo? Mira que algunos pueden creer que Jesús solamente es
un gran maestro. Hay doctrinas o hay iglesias, pseudo iglesias, que creen que Jesús fue un gran profeta. Solo eso, un gran profeta. El testigo de Jehová puede creer que es algo de lo mejor que hizo Dios, que creó Dios. Fue otra creación más, un hombre más, un hombre bueno, un hombre perfecto, hasta ahí. Pero hermanos, tú y yo creemos algo más acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, él estaba reconociendo, estoy delante de mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. He sido perdonado por él. Lo he conocido, he visto su poder operado en mi vida. Creo firmemente, él es el Mesías. Él es el que perdona pecados. Eso es lo que creía Pedro. Eso es lo que estaba viendo Pedro. Y Juan el apóstol, de hecho, dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, eso testificamos. Eso testificamos. Así que, hermano, cuando decimos que testifiques de Cristo, no es exactamente nada más que des tu testimonio, sino que hables del poder de Dios. El evangelio no es tu testimonio, es lo que Cristo ha venido a hacer por los pecadores. Tu testimonio es bueno que lo compartas con la gente, sí, pero es mejor, tiene poder el evangelio cuando lo anunciamos, lo compartimos. Lo que pretendemos entonces, hermanos, es confirmar a los que son ovejas. Eso es. La membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma la profesión cristiana de fe de la persona. Entonces, dicho de otra manera, hermanos, la gente necesita entender el evangelio, experimentar el evangelio en carne propia y creer en él para unirse a la iglesia. Hermanos, la gente, repito, necesita entender el evangelio. La gente necesita experimentar el evangelio, hermanos, para poder unirse a la iglesia. Cuando nuestro Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando el Señor dice esas palabras, ¿sabes qué la gente pensaba? Que ser cristiano es un estándar súper alto que nadie puede alcanzar. Entre los maestros, hermanos, los rabinos que habían en ese entonces, tenían sus, por así decir, sus yugos. Yo sé que dices, bueno, el yugo ese es aquel que le ponen a los bueyes cuando el arado jalaban, pero déjame decirte que era o es algo más. Es como el estándar que cada maestro, cada rabino ponía. Y algunos eran sus estándares tan incansables que varios de ellos tenían pocos discípulos. Por eso cuando el Señor les dice: llevad mi yugo sobre vosotros. En verdad, hermanos, su yugo no es difícil, su carga no es pesada, hermanos. Porque la gracia de Dios nos las da gratuitamente, hermanos. Podemos vivir la vida cristiana solo por su gracia. No por nuestros esfuerzos sobrehumanos, hermanos. No depende de nuestra fuerza sobrehumana, hermanos. Depende de su gracia en nosotros. Y esa gracia la da el Señor a quien Él quiere, hermanos. Lo da gratuitamente, o sea que no te preocupes si no tienes dinero, no te preocupes si no vives en un lugar exclusivo, no te preocupes, hermano, la gracia es gratuita. Es gratuita. Solo necesitamos, hermanos, repito, abrazarla, tomarla para nosotros.
A la vez, hermanos, entonces, esta fe, hermanos, esto que estoy diciendo, este fruto de la fe debe ser claro en la vida de cada miembro que aspira a unirse a la membresía, hermanos. Debe ser clara entonces. Hemos dicho antes que la membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma la profesión de fe de la persona. Decimos entonces que verdaderamente esta persona ha creído en Jesús para que Él sea su Salvador. Un último requisito, mis hermanos, que pudiéramos decir, una conducta ordenada. Ya dije hace un momento que no es que entremos a un fariseísmo, ¿verdad? Pero debe existir, hermanos, un buen grado de conformidad entre la profesión de fe del individuo y su vida personal, su vida real, su vida el día a día, hermanos. Mostramos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Las personas que están involucradas, hermanos, a sabiendas y públicamente en pecados, por los cuales la iglesia debe disciplinarlos, no deben ser admitidas en la membresía de la iglesia en primer lugar, hermanos. Nos dice 1 de Corintios capítulo 5, versos 9 al 13, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no obstante con los fornicarios, no absolutamente, perdón, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, repito que aquella persona que quiere ser parte de la membresía de la iglesia debió haberse arrepentido de sus pecados. No está militando en alguno de ellos de manera escandalosa como estos. Había un hermano por ahí de la iglesia de Corinto que estaba viviendo en adulterio o fornicación. Pablo dice, échalo fuera, pues, ponlo en disciplina. Ponlo en disciplina. Por lo cual, hermanos, es necesario, muchas veces es necesario conocer la vida personal de cada creyente. A veces es necesario, hermanos, y no lo hacemos en el plan de detectives, tú lo has visto, lo hemos hecho con gracia del Señor, buscando acercarse a cada uno de ustedes, casi en su mayoría, casi con todos hemos platicado ya, casi con todos, faltan varios todavía, pero casi todos nos hemos sentado para conocernos. El Señor mismo nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, el Señor nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Es necesario que tú nos conozcas si vas a ser añadido a la iglesia o quieres ser añadido a la iglesia bíblica de Puebla Sublime Gracia. Es bueno que conozcas a los hermanos de Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia y ver si el Señor quiere plantarte en esta iglesia. A la vez es necesario que Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia se conozca a aquellos nuevos hermanos que quieren añadirse. Es necesario. Es necesario, hermanos. En algunas iglesias esto les ha llevado a hacer algunos trabajos de investigación. Eso también me puse a leer ahí algunos artículos. Pero cuando alguien quería, por ejemplo, buscar la membresía,
Antes a eso, antes de la membresía, en algunos hermanos, en algunas iglesias, antes de esto hay un, por así decir, un discipulado en el que los hermanos, tú te acercas al liderazgo y le dices, yo quiero ser parte de la membresía, hermano. Y bueno, comenzaba en algunos, en las iglesias tempranas, comenzaron a hacer algunas investigaciones. Así se leía. Entonces, estos hermanos a veces acudían a la familia de este hermano que quería añadirse y preguntaban a los hijos, a la esposa o al esposo, oye, ¿tú crees? ¿Hay evidencia? ¿Lo conoces? ¿Crees que camina en la gracia del Señor? Si son creyentes, pues más aún. Había algo similar. En esta iglesia no se hace algo así. Yo estoy diciendo que había en otras iglesias y que se llevaba un tiempecito. A veces iban al trabajo y preguntaban, ¿conoces a fulanito de tal? ¿Conoces a Julio Quechol? Y sí lo conozco. ¿Y qué tal aquí en el trabajo? ¿Cómo es con ustedes? ¿Cómo es con ustedes acá? Ah, pues dice malas palabras, grita o cosas de ese tipo, ¿no? O conocí, no, este hombre es un hombre temeroso de Dios. Es alguien que da testimonio de Cristo con su vida, con su ejemplo. Damos gracias a Dios por la vida de este hermano. Leí yo de unos testimonios parecidos, hermanos, no quiere decir que sea así, repito, en nuestra iglesia no lo hemos hecho así, no lo hacemos así, no te asustes. Entonces, había un tiempo, un proceso para esa membresía. Llegaban al bautismo entonces, antes, ¿sí? Hermanos, conclusión, conociendo, hermanos, esto, debemos tener claro, hermanos, que en algunos puntos, de hecho, podemos diferir de otros o de otras iglesias, de otros lugares, pero deseamos de verdad, hermanos, con todo nuestro corazón, que esto sea hecho para la gloria de Dios, para cuidar el testimonio de Dios, ¿sí? De aquel que nos amó, que amó la iglesia, y de alguna manera buscamos que aquellos que quieren ser parte, hermanos, sea la palabra de Dios, hermanos, sea la palabra la que nos lleve a tomar la mejor decisión con respecto a aquellos que buscan la membresía, hermanos. Oramos al Señor que nos dirija y nos enseñe. Por otro lado, hermanos, para terminar, que mientras llega ese momento para que seas añadido a ella, a la membresía, tú estés haciendo vida de iglesia. Hace 8 días nos exhortaba, nos animaba nuestro hermano a hacer vida de iglesia. ¿Qué puedes hacer? Bueno, congrégate de manera frecuente a la iglesia. Congrégate de manera frecuente a la iglesia. Mientras que llega el momento en el que tú has de ser añadido a la iglesia. Bueno, ¿qué más? Sirve a los hermanos. Sirve a los hermanos. Sé uno con ellos, que te conozcan. Deja que ellos te conozcan, conoce a los hermanos, platica con ellos. Al terminar, disfruta del compañerismo de ellos. Son bien agradables todos. Son muy agradables todos. Te van a invitar a su casa tal vez a tomar un café o algo similar. Hermano, disfruta del compañerismo, sírvelos, apóyalos si necesitan ayuda, sírveles. Agradezco a todos que hayan venido hoy, hubieron más manos este día. Agradezco sus vidas, hermanos, que nos bendigan aún sirviéndonos. Se los agradezco de todo corazón, les digo, hermanos, a todos. Y los que quieran unirse, venir y apoyar, son bienvenidos. Son bienvenidos. Son bienvenidos. Ten comunión, tengamos comunión unos con otros. Tengamos comunión. Sí, no te sientas así como que es que no sé si quieran platicar conmigo. Vas a ver que empieza una plática con alguien y luego algunos no nos paran para hablar. Entonces, disfruta de la compañía, de la coinonía de los hermanos. ¿Qué más te puedo decir, hermano? Te recomiendo que tengas tiempo, que le dediques tiempo a profundizar en las escrituras mientras.
profundiza en las escrituras, aparta cada día un tiempo para pasar, un tiempo para crecer espiritualmente, crecer y madurar espiritualmente a través de las escrituras. Te aconsejo también que desarrolles una vida de oración, hermano. Aparta cada día un tiempo para estar a solas con el Señor, un devocional, abre las escrituras, ora al respecto, hermano. Mientras llega el momento en el que seas añadido a la membresía. Va a ser un tiempo en el que en ese tiempo el Señor te va a permitir crecer, madurar, conocer y hacer amigos, hermanos en la fe. Hermano, yo espero que te sientas como en una familia, de veras. Es mi deseo que cada persona que llega se sienta como en familia. Que todos y cada uno de los que llegan por primera, segunda vez, sean recibidos como si fueran de casa. Tú no eres menos que los demás, por supuesto que no. Cristo murió por todos y cada uno de los que hoy están acá, de los que están en la internet hoy, por todos. A nadie le ha cerrado la puerta, a nadie le ha cerrado su gracia. Vamos a orar entonces para terminar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo. Queremos entender estos principios. Queremos, Señor, caminar en tu gracia y deseamos que otros hermanos también tengan ese mismo sentir de querer caminar contigo, de querer ser parte de tu iglesia, querer ser parte del cuerpo de Cristo. Aunque tú les enseñes a aquellos que han estado indecisos y que les dirijas, Señor, acerca de buscar la membresía en sus vidas de la iglesia. Gracias te damos por cada uno de ellos. Gracias te damos por aquellos que hoy has traído. Gracias, Padre, por sus vidas. Bendíceles igual que nos has bendecido a nosotros. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que lo hagas. Amén.